Buenas noches. Lamento profundamente el retraso. Tuve desafortunadamente algunas circunstancias graves que atender, así que pido las disculpas del caso. Pero bueno, ya estamos aquí. Y vamos a conversar que en general de la enfermedad renal crónica. Buenas noches, Doménica. Un poco para reforzar lo que ya más o menos han podido ver en circunstancias anteriores. Vamos a definir enfermedad renal, dimensionar la magnitud, aplicar la clasificación que digo, reconocer las principales causas y mecanismos de progresión, saber a quién cribar y cuándo derivar a nefrología y comprender la enfermedad renal como un factor de riesgo sistémico. Bien, tenemos las primeras cifras de forma clara. Entre el 10 y el 13% de la población adulta mundial vive con algún grado de enfermedad renal crónica y muchos de ellos no lo saben. Por lo tanto, quiere decir que en Ecuador, que tenemos 18 millones de personas, 11 millones son adultos. De esos 11 millones de adultos, 1.1 millones de personas en Ecuador tienen algún grado de enfermedad renal. Entonces, estamos hablando de que el 1.1 millones en Ecuador lo tienen, pero el Estado nos dice que solo ha podido identificar entre 30 y 40 mil personas con enfermedad renal. Y pregunto yo, ¿dónde está ese más de millón de personas? Pues están allí afuera. Lamentablemente, las personas en muchas ocasiones en nuestro medio solo acuden al médico cuando se sienten mal. Pero no está este concepto de prevención, o sea, hacer chequeos preventivos. Algunas empresas hacen el chequeo de empresa para saber cómo están las personas, pero en algunas ocasiones se pasa frente a un profesional y que pasa desapercibido la enfermedad renal. En segundo lugar, es silente. Quiere decir que es totalmente silenciosa. Cursa asintomática durante años y gran parte de los pacientes desconoce su diagnóstico. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente puede decir, no, yo no siento absolutamente nada. Como no siento nada, entonces no tengo nada y eso no es así. Entonces, es importante identificar de que como es una enfermedad silenciosa, pues representa un problema. Porque si fuera, por ejemplo, un dolor de muelas, ¿quién por un dolor de muelas se va a quedar en casa? Nadie, todo el mundo va a acudir, un cólico renal, etcétera, una apendicitis perforada. Todo eso lleva a una consulta médica rápida, pero hablando de la enfermedad renal, pues eso no ocurre. Ahora bien, la diabetes y la hipertensión son dos de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en el mundo. Quiere decir que las personas que tienen que tienen diabetes o hipertensión o ambas, tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Pero ojo, importante, esto no quiere decir que si yo tengo diabetes o si tengo enfermedad renal crónica o si tengo hipertensión, voy a desarrollar enfermedad. No. Los que suelen desarrollar enfermedad son los que tienen o la forma más severa de enfermedad o los que menos se han cuidado. La primera causa de enfermedad de muerte en la enfermedad renal crónica son las complicaciones cardiovasculares. Antes que la propia diálisis, a veces dice la gente, no, si es que la diálisis es casi que sinónimo de muerte, pero no. Hay muchos pacientes que se mueren con enfermedad renal crónica antes incluso de llegar a la diálisis. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener en cuenta de que no es que tenemos que esperar a llegar a la diálisis, justamente la intención es de que como una enfermedad renal crónica y es silenciosa, nosotros tenemos que estar allí para tratar de identificar el problema mucho antes de que el paciente tenga el problema. Bien. ¿Qué hace realmente el riñón? Vamos a hacer una especie de repaso de la parte fisiológica. Sirve para favorecer la excreción de residuos o desechos tóxicos. Elimina la urea, la creatinina y el ácido úrico del metabolismo, que son productos de degradación de las proteínas principalmente. Entonces, es como el tubo de escape. El tubo de escape de un auto es lo que se desecha producto de la combustión de la gasolina. Entonces, en este caso, la excreción de residuos que se eliminan a través de la orina para eliminar urea, creatinina y ácido úrico.
Sirve para el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, regula sodio, potasio, agua y el equilibrio ácido básico. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, si yo quiero determinar cómo está la parte del riñón que tiene que ver con excreción de residuos, tendría que medir urea, creatinina y ácido úrico. Y si están altos, se entiende que no pueden ser eliminados, y si no pueden ser eliminados, quiere decir que algo le está pasando a los riñones. Entonces, si yo quiero investigar cómo está la parte hidroelectrolítica, pues tengo que medir el sodio, el potasio, el equilibrio ácido básico, y también se puede medir el agua. Ahora con la bioimpedancia nos ofrece la oportunidad de poder incluso medir el agua. También se encarga en la regulación de la presión arterial, es decir, a veces en muchas ocasiones decimos que el paciente acude, cuando tiene la presión alta, acude al cardiólogo. No siempre es así. Si tiene la presión alta, el paciente puede ir al nefrólogo también, porque de hecho el riñón es uno de los ejes que controla el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el corazón no regula esa parte. Entonces, ¿por qué los pacientes van entonces al cardiólogo? Esa parte hay que tener siempre en cuenta de que el nefrólogo también se puede encargar perfectamente del control de la hipertensión de cualquier paciente con esta condición, con hipertensión. En otro orden de cosas, el riñón también se encarga de la síntesis de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón y que es necesaria para producir glóbulos rojos. ¿Cómo lo hace? La eritropoyetina del riñón estimula la médula ósea y le dice a la médula ósea, oye, médula ósea, produce glóbulos rojos. Y la médula ósea responde. Entonces, en ese aspecto, ya sabemos que entonces si un riñón no funciona bien, es posible que haya un problema con la eritropoyetina, y al haber un problema con la eritropoyetina no hay la adecuada producción de glóbulos rojos y tenemos entonces lo que se llama anemia de origen renal. Entonces, si estamos hablando de que hay una pregunta de examen que se diga, por ejemplo, ¿cuál es una hormona que produce el riñón? Una de las respuestas puede ser eritropoyetina. O en su defecto, si se pregunta, ¿para qué sirve la eritropoyetina? Ya sabemos que estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos. Otra es la activación de la vitamina D. Ojo, siempre hemos hablado de la vitamina D, pero realmente la vitamina D es una hormona. Le decimos vitamina D de cariño, pero la vitamina D es una hormona. Entonces, esta hormona es esencial para la homeostasis del calcio y el fósforo porque se encarga de regular la paratormona. La activación de la vitamina D hacia la forma más activa que se llama calcitriol, que esa es mediada por el riñón. Entonces, el calcitriol se encarga de regular la paratormona. Y la paratormona se encarga de nuestro manejo de calidad de los huesos. Quiere decir que si un paciente renal, al no tener activación de la vitamina D, no hay quien regule la paratormona, entonces la paratormona se dispara y puede haber enfermedades de los huesos. Entonces, una segunda hormona, además de la eritropoyetina, tenemos la vitamina D3 o 1,25 dihidroxicolecalciferol, o calcitriol también llamada. Tenemos aquí ya dos hormonas. Y me olvidé de conversar aquí porque la presión arterial, al controlar la renina es una de las 3 hormonas que se producen en el riñón. Entonces, si hay una pregunta, mencione 3 hormonas producidas por riñón, una respuesta puede ser renina, eritropoyetina y calcitriol. También se encarga de la depuración de fármacos. Elimina numerosos medicamentos y sus metabolitos. ¿Por qué es importante esto de aquí? Porque la función, los riñones, se encargan de aquellas personas que, por ejemplo, se automedican, ¿no? Sin que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, han tomado vitamina C? Entonces, la vitamina C es una condición, es un medicamento, es un medicamento. Muchas personas no lo consideran ni siquiera medicamento, pero es medicamento porque finalmente es una pastilla que entra por la boca. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes necesitan 100 miligramos de vitamina C y se toman una pastilla de 1000, ¿quién elimina entonces el exceso? Y aquí es donde entra el riñón. Dentro de la depuración de fármacos, entonces tenemos a la función renal. Elimina medicamentos y sus metabolitos y por lo tanto forma parte del eje para favorecer el equilibrio. Y sí, por si acaso, aquellos que toman vitamina C no necesitan tomar vitamina C. ¿Quieren vitamina C? Cómanse una naranja.
pero no necesitan tomar vitamina C para nada, exceptuando tal vez solo el periodo breve que puede durar un resfriado. Sirve para disminuir la severidad y los días de resfriado. Nada más. Se acabó el resfriado, se acabó la vitamina C. Bien. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta este gráfico, bueno, esta clasificación se puede ver en diferentes gráficos, pero aquí para identificar tenemos que el filtrado, así como nosotros decimos que las neuronas son al cerebro, glomérulo es al riñón. Entonces el glomérulo, como forma parte de la célula fundamental del riñón y sirve para filtrar. ¿Qué pasa con una embarazada, Lisette? Cuéntame. Lisette, decías algo de una embarazada, pero no entendí el comentario. Lisette. Bueno. Lisette preguntó, pero no. Lisette Pico Torres. No sé exactamente a qué te refieres, pero una embarazada, ¿pero una embarazada qué? Bueno, en todo caso, cuando vamos a categorizar por filtrado glomerular, entonces recordemos que el glomérulo es la unidad funcional del riñón y el glomérulo sabemos que filtra, entonces puedo categorizar según la filtración del glomérulo. Y tenemos el grado 1, grado 2, grado 3A, grado 3B, 4 y 5. Y depende entonces del filtrado glomerular que se mide en mililitros minuto, unos 73 metros cuadrados. Por lo tanto, si el filtrado de una persona está encima de 90, vamos a considerar que está normal o tal vez un poco elevado si está ya muy por encima de 90 y ya se llamaría hiperfiltración. Enfermedad renal crónica, grado 2 o categoría 2 o etapa 2, cuando el filtrado está en 60 y 89, y el 3 se divide en A y B, que es cuando está entre 45 y 50, y 30 y 44, y el grado 4 de 15 a 29, y grado 5 cuando es debajo de 15, y esto ya se llama pues fallo renal o insuficiencia renal. Realmente antes se le llamaba insuficiencia renal, pero no. Se llama enfermedad renal crónica grado 1, 2, 3 y 4 y solo se llama insuficiencia ahora el 5, el grado 5. Pero también tenemos que contemplar, esto se puede hacer, categorizar de forma sencilla porque lo único que necesito para esto es la creatinina del paciente. Aunque les aconsejo que para tener mayor nivel de precisión también midan la cistatina C. Ahora bien, si yo también tengo que acompañar la categorización por albuminuria, que se mide a través del cociente albúmina-creatinina en orina, tengo tres categorías, A1, A2 y A3. A1 cuando está debajo de 30 miligramos por gramo, A2 entre 30 y 300 y A3 encima de 300. Por lo tanto, aquí estoy hablando, cuanto mayor nivel de proteinuria, mayor empeoramiento de función renal. Es decir, un paciente no solo hay que categorizarlo por filtrado glomerular, sino que hay que incluir siempre el cociente albúmina-creatinina. Así que si el paciente tiene más de 300 de cociente albúmina-creatinina, el riesgo es muy alto de desarrollar algún tipo de enfermedad adicional. ¿Cuáles son las principales causas hablando de la parte etiológica? 1. La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica y entrada en diálisis en el mundo. Tenemos la nefrangiosclerosis conferida por una hipertensión de larga evolución mal tratada, mal controlada. Tenemos las glomerulonefritis, ya pueden ser primarias o secundarias, por ejemplo la IgA o la nefropatía lúpica. En tercer lugar tenemos las enfermedades hereditarias, entre ellas la poliquistosis renal. Es decir, en este aspecto entra la enfermedad autosómica dominante por poliquistosis renal y otras nefropatías hereditarias, pero la más conocida es la poliquistosis renal. En quinto lugar tenemos nefropatías obstructivas, por ejemplo, las litiasis renal a repetición, lo que habíamos conversado en la ocasión anterior, que cuando hay personas que son productores de piedras, esta litiasis a repetición puede condicionar un fallo renal más adelante. La hiperplasia prostática no tratada, que obstruye la
salida de la orina por el tracto urinario también puede condicionar enfermedad renal futura si es que no se trata. Y las nefritis intersticiales, aquí es donde vienen múltiples causas, por ejemplo, causa tóxica, una persona que se expone a tóxicos, qué sé yo, se me ocurre, insecticidas o herbicidas o situaciones verdaderamente tóxicas que pueden producir daño renal. Nefritis intersticial de origen farmacológico, por ejemplo, las personas que se automedican. Vamos a suponer un ejemplo de nefritis intersticial, que es un daño renal crónico, pero que es lento y va avanzando muy poco a poco, es el omeprazol. Hay pacientes que hacen enfermedad renal crónica por omeprazol, por lo tanto eso quiere decir que sí es un problema. También tenemos nefritis intersticiales de origen autoinmune, o sea, tenemos varias condiciones, pero tal vez las dos más comunes, indudablemente, son la diabetes y la hipertensión. Entonces son las que más conducen al paciente, sobre todo cuando no están bien controlados, hacia un desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo del daño? En la progresión. Quiere decir que es el avance silencioso de la enfermedad renal, que comienza primero con hiperfiltración. Quiere decir que las nefronas o los glomérulos se sobrecargan de trabajo generando hipertensión intraglomerular y esto conduce a un aumento de la infiltración glomerular. Por ejemplo, se dice que lo normal de la filtrado glomerular puede ser entre 90 y 120 mililitros minuto, unos 73 metros cuadrados de superficie. Pues bien, si yo veo a un paciente que tiene 135, 140 de filtración, no es que debo felicitarlo, ¡ay, qué maravilloso, que tiene una filtración buenísima! No, está hiperfiltrante. Quiere decir de que esa persona tiene algún problema y la principal causa de hiperfiltración en nuestro medio es la diabetes. Si yo tengo un paciente diabético de 10 años de evolución y tiene un filtrado glomerular, por ejemplo, de 130, no debería felicitarlo. Yo decía, chuzo, la diabetes le está dañando los riñones porque ya están hiperfiltrantes. Dentro del aspecto de progresión, tenemos en segunda etapa la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, ya tenemos un problema con esta activación del sistema renina-angiotensina. Aumenta la presión intraglomerular. O sea, dentro del glomérulo aumenta la presión, que tal vez ni siquiera se traduce en aumento de la presión arterial, pero ese aumento de la presión intraglomerular promueve la fibrosis más adelante. Después de esto de aquí viene ya la proteinuria activa, es decir, ya el paciente comienza a aumentar la producción de proteínas en la orina, que son uno de los grandes indicadores de daño. Pero no es solo un marcador, daña directamente el túbulo intersticio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando salen las proteínas por la orina, van dañando por tubulotoxicidad al riñón. Entonces, si ya están dañando, por eso parte del tratamiento se ubica aquí. Muchos de los medicamentos actuales están trabajando para disminuir esta proteinuria, que ya sabemos que es la que daña el túbulo y el intersticio. Por lo tanto, si yo disminuyo la proteinuria de un paciente, estoy mejorando la salud del túbulo y del intersticio. Entonces, en ese aspecto, los medicamentos que están de primera línea actualmente sirve justamente para disminuir esta proteinuria activa. Finalmente tenemos la fibrosis progresiva. Es la vía final común de casi todas las nefropatías crónicas, quiere decir que al final, cuando ya todos los mecanismos siguieron progresando, termina en fibrosis, y fibrosis quiere decir tejido ya desvitalizado que no sirve, que ya está duro y que no va a poder mejorar. Claro, pero para llegar a esto se ha pasado por un camino. Entonces, la intención es identificar en el inicio. Si yo identifico en el inicio, entonces... Y aquí esto explica un poco de por qué muchos de los medicamentos actuales, por ejemplo, los ISGLT2, que son la dapagliflozina y la empagliflozina, que son medicamentos que se llaman Forxiga, Jardiance, Fanter, etcétera. Estos de aquí lo primero que hacen es atacan el primer punto, disminuyen la hiperfiltración. Entonces disminuyen la hiperfiltración porque ya se sabe que la hiperfiltración daña, porque la hiperfiltración me conduce a 2, que me conduce a 3, que me conduce a 4. Entonces, si yo trabajo sobre el número 1,
Disminuyendo la hiperfiltración se entiende que el riñón va a durar más, va a haber menos daño y menos proteinuria. Entonces, tener en cuenta de que dentro de los mecanismos de daño, de progresión, la hiperfiltración es uno de los lugares donde están trabajando los nuevos medicamentos. Cribado y factores de progresión. ¿A quién deberíamos cribar anualmente? Todos el 100% de pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2 deben hacerse determinación del filtrado glomerular y del cociente albúmina-creatinina. El 100%, todos. Si ustedes tienen diabetes o tienen hipertensión y quieren saber su función renal, es innecesario que se hagan tanto la filtración, la medición de la filtración glomerular como el cociente albúmina-creatinina en orina. Si tienen un familiar con diabetes que no saben, tienen que hacerlo también. Bien. La hipertensión arterial. Todos los pacientes hipertensos deben hacerse al menos un cribado anual de función renal. A veces sí me ha llamado a mí la atención de que aunque yo he recibido pacientes que han sido controlados por otro profesional, igualmente el otro profesional nunca le ha hecho una determinación, por ejemplo, de cociente albúmina creatinina en orina. ¿Y cuánto tiempo tiene usted de hipertenso? Yo tengo como 10 años de hipertenso. ¿Y alguna vez le han medido? No, nunca, doctor. Terrible, terrible. Cuando hay una enfermedad cardiovascular establecida, el paciente con una enfermedad cardiovascular debe hacerse la determinación de el cribado, tanto de la filtración glomerular como del cociente albúmina creatinina. Pacientes con obesidad, síndrome metabólico, pero ahora que el término obesidad ya se lo está tratando de modificar un poco, pacientes con sobrepeso o sobre todo con adiposidad central. La adiposidad central es uno de los principales factores actualmente de daño, que ya se sabe que si se concentra mucha adiposidad central, eso va a disparar respuestas inflamatorias a diferentes niveles. Entonces, eso es uno de los tratamientos actuales, tratar de disminuir la adiposidad central, porque a veces hay personas que pueden resultar delgadas o con un índice de masa corporal correcto, pero tienen mucha adiposidad central y eso puede condicionar a problemas. Antecedentes familiares, que personas que tengan algún familiar directo que hayan terminado en diálisis o que hayan requerido un trasplante o que tengan enfermedad renal, todos ellos, toda la familia debería estudiarse. Aquellos mayores de 60 años, porque si son mayores de 60 años deberían tener todavía una buena función renal. Así que a estos pacientes también, sin importar que tengan, solo por edad, deberían hacer una determinación de filtrado glomerular y cociente albúmina creatinina. Todas las personas con enfermedades sistémicas, por ejemplo, lupus, o personas que tienen que tomar nefrotóxicos, un ejemplo, personas que tengan artritis o mucho dolor y que estén expuestas a los antiinflamatorios, también hay que hacerles chequeos con frecuencia de su función renal para identificar el problema desde el inicio. Entonces, estas son las personas que deberían cribarse. Y ustedes, los que están conectados ahora mismo, todos ustedes deberían hacerse determinación al menos una vez al año, personal sanitario. Yo pregunto y levante la mano aquí a alguno de ustedes. Si alguno de ustedes se ha hecho alguna vez una determinación del cociente albúmina creatinina en orina o de la tasa de filtración glomerular. No sé si alguno de ustedes están conectados, 27 personas. Entonces sí quería saber quién de ustedes se ha determinado su filtrado y saben cuál es su nivel de filtrado. No puedo creer. Y eso que ustedes están en el ámbito sanitario. Pero bueno, que sepan que todos ustedes deberían terminar este año. Diana nos dice filtrado de 90. Te felicito, Diana. Sabes tu filtrado. ¿Y tu cociente de albúmina creatinina, Diana? ¿En orina? Vaya. No. Porque puede ser... A ver, no recuerdas. Ok.
De todas formas, pero si vemos nosotros de casi 30 personas, solo una sola persona tiene determinación de filtración. Yo felicito a Diana porque quiere decir que Diana sí digamos, si se cuida la función renal. Pero el resto de ustedes los animo. Cuando hagan ustedes el próximo examen de laboratorio para ustedes, pónganse ahí en la orden de laboratorio, medir la tasa de filtración glomerular y medir, por favor, el cociente albúmina creatinina en orina para identificar el daño. ¿Por qué? Vamos a suponer el caso de una persona que tiene 100 de filtrado glomerular y decimos, ay, qué fantástico, está en 100, qué lindo filtrado. Pero tiene un cociente albúmina creatinina muy alto, entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Un factor de rápida progresión tenemos la albuminuria alta, es decir, el predictor más potente de daño que se sabe que va a empeorar la función renal es la presencia de un cociente albúmina creatinina alto. Entonces, si tenemos un cociente albúmina creatinina alto, no importa que mi filtrado esté en 100, porque si mi filtrado está en 100, pero tengo mucha proteinuria, terminaré en diálisis al fin y al cabo. Por eso es importante la determinación del cociente albúmina creatinina en orina. Mal control de la presión arterial o mal control glucémico. La principal causa que mete a los pacientes en diálisis es esta de aquí. Quiere decir que si es un paciente hipertenso que se controla mal, la típica, yo para qué voy a tomar pastillas de la presión si es que me siento bien, no siento nada. Pácate, 160, reventó los riñones. ¿Para qué me voy a controlar los riñones si yo no siento nada? Mi azúcar siempre está perfecta. Pácate. Glicemias promedio en 200, se dañó los riñones y ya fue muy tarde. Entonces es importante saber que los pacientes, tanto los hipertensos como los diabéticos, siempre hay que hablarles de riñón. ¿Por qué? Porque si el paciente hipertenso o diabético no se le dice que se le pueden dañar sus riñones, entonces el paciente va a decir después, no, a mí nunca nadie me dijo, como claro, no están trabajando en el ámbito sanitario. Entonces, pero sí es importante identificar cuando el paciente está con mal control de la presión y mal control del azúcar, hay que decirles que si continúan así, la posibilidad de necesitar diálisis en un futuro existe. En cambio, en lo contrario, si yo tengo un paciente hipertenso o diabético súper bien controlado y que no tiene ningún inconveniente, ese paciente nunca va a terminar en diálisis. Antes pues, se pensaba eso, ahora ya se sabe que no, que solo el 20 o 30% de las personas mal controladas terminan en diálisis. Y siempre terminan en diálisis los indisciplinados. Ahora, factores de riesgo de progresión, tenemos entre estos aquí sobre todo el tabaquismo. El tabaquismo aumenta por 8 el riesgo cardiovascular. O sea, yo puedo tener un infarto y terminar en diálisis, un evento cerebrovascular solo por fumar. Si a eso añadimos, hay factores de riesgo de personas que tienen obesidad y la obesidad que puede conducir a daño renal. Pero ¿cómo lo identifico? Claro, si le medí la tasa de filtración y además le mido los cocientes albúmina creatinina a las personas con obesidad, entonces estoy identificando factores de riesgo. Porque ya sabemos que si tiene, por ejemplo, obesidad, pero con aumento de la pérdida de proteinuria, entonces este paciente tenemos que tratarlo. El sedentarismo. Ya está considerado que los pacientes sedentarios progresan mucho más rápido que los pacientes que permanecen con buena actividad física diaria. Entonces, por lo tanto, o sea, el paciente renal nos pregunta, bueno, ¿qué más puedo hacer por mis riñones? Indudablemente la respuesta aquí es, sin lugar a dudas, hacer ejercicio. Episodios recurrentes de lesión renal aguda, es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la nefropatía mesoamericana. La nefropatía mesoamericana es una condición que está ocurriendo en Centroamérica, sobre todo en los recogedores de caña. Estas personas van desde muy temprano a los campos a recoger caña, pero hay muchísimo calor allí y estas personas a veces no tienen acceso al agua. Entonces, como no tienen acceso al agua, ¿qué ocurre? Que pasan como toda su jornada laboral de 8 horas sin agua, expuestos al sol y sudando recogiendo la caña. Entonces estos pacientes desarrollan un episodio de lesión renal aguda, pero a cada rato. ¿Por qué? Porque tienen muchas horas sin haber hecho ningún tipo de hidratación, entonces los riñones sufrieron y eso lo puede conducir a
desarrollar lesión renal aguda y eso conduce a problemas ya crónicos. Uso mantenido de fármacos nefrotóxicos. Yo tengo un problema de estómago, me tomo un omeprazol y ya está, ya se me corrigió el problema de estómago, sí, pero te provocaste un problema renal, pues. Entonces, ¿estamos dispuestos a pagar un precio renal por tomar medicamentos en el largo plazo? No. A la cabeza los antiinflamatorios, es decir, las personas que son tomadores, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Pacientes que tienen dolor menstrual, por ejemplo. Rácate, antiinflamatorios, sí, pero si tomo antiinflamatorios durante toda la menstruación porque me duele, estamos hablando de 6-7 días, es verdad que el dolor es desagradable, pero hay otras formas de manejar el dolor. Si yo normalizo el uso de antiinflamatorios, estoy exponiendo a los riñones a un daño en el largo plazo. Las personas, como decía hace un momento, con artritis reumatoide, la artritis reumatoide también es una condición que puede llevar a exposición de pacientes con algún tipo de antiinflamatorio, y los antiinflamatorios frecuentes pueden conducir a este tipo de daño. Bien. La enfermedad renal crónica es un riesgo que se multiplica. Por ejemplo, la mortalidad global. Aumenta la mortalidad en las personas con enfermedad renal a medida que progresa o avanza la enfermedad renal en sí. Quiere decir que cuanto peor función renal tiene una persona, mayor riesgo tiene de muerte. Y no estamos hablando de un resfriado ni nada, estamos hablando de riesgo de muerte. Entonces, si ya tenemos estas circunstancias, entonces tenemos que estar nosotros muy pendientes de que si una persona ya tiene enfermedad renal crónica, tratar de mejorar al máximo su calidad de vida, porque existe la posibilidad de que este paciente tenga una expectativa de vida corta. Si nosotros identificamos los problemas a tiempo, quitamos los factores de riesgo más potentes y modificables, entonces ahí sí podemos retrasar la entrada en diálisis y otorgarle una mejor calidad de vida al paciente renal. En cuanto al infarto y miocardio, las personas con enfermedad renal crónica tienen un riesgo cardiovascular mucho más elevado que aquellas personas que no tienen enfermedad renal. Si yo comparo personas con enfermedad renal crónica de la población general, su expectativa de vida es muy inferior. De hecho, la principal causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal es de origen cardiovascular. La insuficiencia cardíaca es una de las complicaciones más frecuentes en las personas con enfermedad renal crónica. Entonces, no es raro ver personas con enfermedad renal y además insuficiencia cardíaca. El ictus, las personas con enfermedad renal crónica tienen una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, perdón. Por lo tanto, el solo hecho de tener enfermedad renal ya les confiere mayor riesgo de poder tener algún ictus. Las personas con enfermedad renal pueden tener ingresos más frecuentes y prolongados que los que no tienen enfermedad renal. Y esto ya es un impacto para el paciente y un impacto socioeconómico para el país en general. Todo nivel de hospitalización, sea que el paciente pague o sea que el Estado pague, representa un rubro importante de dinero y esa persona está dejando de producir y entonces se convierte en una circunstancia que hay que tener muy en cuenta también a la hora de evaluar la multiplicación de riesgos por enfermedad renal. El riesgo menos frecuente, pero el más temido, es la progresión a fallo renal, o sea, la necesidad de diálisis. Pero como les decía yo, de los pacientes hipertensos o diabéticos, solo el 20 o el 30% van a tener algún grado de enfermedad renal y no todos terminan en diálisis, porque puede haber también pacientes con hipertensión o con diabetes, pero que pudieron controlarse medianamente bien, hicieron una enfermedad renal, pero no van a llegar nunca a diálisis. De hecho, los nuevos medicamentos ahora nos están hablando de que podemos comprar 20 o 30 años
sin diálisis. Si el paciente, a pesar de tener hipertensión o diabetes con enfermedad renal crónica, pero si es en etapa precoz, etapa temprana, puedo perfectamente hacer que estas personas no necesiten diálisis. Entonces, eso sí es importante entender, de que aunque existe el riesgo de progresión en fallo renal, si yo al paciente estaba con un filtrado de 50 y lo comienzo a tratar, tal vez ese paciente que tiene, por ejemplo, 60 años, se me ocurre, si yo lo trato a los 60 años con enfermedad renal, pero detengo la progresión a fallo renal, ese paciente podrá vivir, aunque tenga enfermedad renal crónica, pero podrá vivir hasta los 90 o más años sin diálisis. Entonces, eso sí es importante considerar, que podemos hacer, imagínense la diferencia. Yo lo comienzo a tratar al paciente o le sugerí que comience el tratamiento y esa persona pues sí, tiene 50 de filtrado, pero con 50 de filtrado lo podemos mantener durante 30 años o más. Así que por eso es que es tan importante entender esa parte del tratamiento precoz, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles serían, desde el punto de vista de tratamiento, los pilares de la nefroprotección? Es decir, ¿cómo podemos hacer que las personas, o en general las personas con enfermedad renal, puedan evitar el desarrollo o el avance de la enfermedad renal? Primero, control de la presión arterial. Todas las personas que tienen algún grado de enfermedad renal crónica tienen que tener la presión arterial bien controlada. Tiene que ser un objetivo individualizado, ya sea según edad y las comorbilidades. Por lo tanto, pero en todo caso, en todos se aconseja tener el control de la presión arterial, porque este es uno de los factores que acelera el daño. Si yo ya sé que la presión arterial mal controlada acelera el daño, ¿qué tengo que hacer? Pues controlar la presión arterial. Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todas las personas con enfermedad renal crónica deberían utilizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque tiene una condición de nefroprotección. Aquí ya estamos conversando de que lo ideal es titularlos a la dosis máxima tolerada posible. Entonces, estos pacientes, ya con esto de aquí, ya nosotros estamos dando un primer paso para poder evitar la progresión de la enfermedad renal. El estilo de vida, cesación del tabaco, aumentar la actividad física, disminuir el peso, disminuir el sodio en la dieta, dormir 8 horas. Entonces son circunstancias que forman parte de las recomendaciones no farmacológicas que también constituyen factores de nefroprotección. Evitar los nefrotóxicos, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos a la cabeza, pero también yo pondría allí toda la automedicación y sí, aprovechando esta parte de nefrotoxicidad, sí quisiera, vamos a hacer un pequeño stop aquí. Bien. Ok. Si estamos hablando nosotros de nefrotoxicidad, quisiera saber si alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, acerca del Retatutide, que es un péptido que se está vendiendo. Y quisiera escuchar de ustedes qué opinan, qué han escuchado, qué saben de ello. No creo que nadie haya... Algunos de ustedes tienen que haber escuchado, porque se está poniendo bastante de moda. Nadie, qué raro. Bueno, pues me sorprende, serían las únicas 20 y pico de personas en Guayaquil, en el Ecuador, que no han escuchado nunca acerca de los péptidos que se están vendiendo, entre ellos el Retatutide. Sí me resulta sorprendente. Pero bueno, asumiendo que eso de allí es, para los que dicen que no saben, el Retatutide es un medicamento que se está vendiendo literalmente en el mercado negro. Mercado negro, ¿por qué? Porque este medicamento que está orientado para bajar de peso, todavía el laboratorio principal no lo comercializa. Y si no lo comercializa, ¿por qué se está vendiendo? Porque se están consiguiendo, han vulnerado la patente
se está produciendo en otras partes del mundo y se está vendiendo en todos lados. Es importante anotar de que este medicamento, este péptido que se está vendiendo, Retatutide, no tiene aprobación de la FDA, aunque sí tiene estudios a favor, pero el mismo laboratorio dice, lo que se está vendiendo no es el Retatutide de ellos. Vayan ustedes a saber de quién es o qué es lo que de verdad contiene. ¿Y por qué digo esto? Porque como estoy viendo, yo vivo en Guayaquil y estoy viendo con una de forma terrible que se está vendiendo mucho esto de aquí y es un problema, no es correcto. No es un medicamento que tenga registro sanitario ecuatoriano, ya por ahí ya tenemos un problema. Dos, es una sustancia que no está haciendo, no es legal desde el punto de vista del laboratorio que la vende, porque el laboratorio que la creó dice no, o sea, si ustedes están vendiendo es porque tiene un origen ilícito. Entonces, y hay gente que veo que se inyecta. Hay un estudio publicado hace pocas semanas que habla sobre 5 muertos en el Reino Unido a raíz del uso de este tipo de medicamentos. Y uno de los niveles de daño es por nefrotoxicidad, toxicidad renal. Así que si ustedes llegan a escuchar, ay, no, en lugar de Ozempic o en lugar de Mounjaro, no te pongas eso, ponte Retatutide. Bueno, pues que sepan que se pueden estar inyectando cualquier cosa y no tenemos ni idea de lo que realmente contienen esas ampollas que dicen ellos que contienen Retatutide, pero que no tienen ningún tipo de autorización legal. O sea, es un medicamento que no está legalizado en nuestro medio. Entonces, si seguimos hablando nosotros de los nefrotóxicos, también tenemos que los medicamentos óptimos también son los ISGLT2. Los ISGLT2 son medicamentos que reducen la presión renal y eventos cardiovasculares. Ejemplo de estos medicamentos, la dapagliflozina y la empagliflozina, que son las que se venden aquí en Ecuador. Se venden con los nombres de, por ejemplo, las dos moléculas originales son Jardiance y Forxiga, pero estos medicamentos reducen la presión renal. Quiere decir que si yo doy el ISGLT2, solo con esa intervención disminuye enormemente los riesgos de que el paciente pueda llegar a tener algún tipo de enfermedad renal. Y hay que hacer un seguimiento estructurado. Yo necesito medir el paciente, por ejemplo, cómo está su función renal a través del filtrado glomerular, cómo está esa pérdida de proteínas en la orina, cómo está el nivel de potasio, porque el potasio puede subirse en personas con enfermedad renal. Todo esto de forma periódica. No es que ya le di el ICT2 y nunca más lo vuelva a ver. No es correcto. Entonces, en ese aspecto sí, si bien tenemos esta molécula, pero tenemos que hacer un adecuado seguimiento, porque estas moléculas pues hay que irlas vigilando en el tiempo. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Varón de 58 años, hipertenso desde hace 10, obesidad grado 1, fumador activo. Acude a revisión rutinaria, asintomático, solo revisión de rutina. Presión arterial 148/92. En el examen, en la analítica de sangre, sale una creatinina 1,6, que significa un filtrado de 46. Cociente de albúmina creatinina de 220. Glucosa basal en 118, un LDL de 148. Y se muestra sorprendido de los hallazgos, ¿no? Y dice, no, me encuentro perfectamente, dice. Muy bien. Vamos a una primera pregunta. ¿Qué categoría CADIGO corresponde a este paciente? Tanto de filtrado glomerular como el cociente de albúmina creatinina. Acabamos de verlo y ustedes ya lo han visto en otras clases también. Entonces, a este paciente, con este filtrado glomerular de 46 y su cociente de albúmina creatinina de 220, ¿en qué categoría de la CADIGO lo coloco? O sea, categoría o estadio de enfermedad renal. Grado 3A, excelente, Justin, mero. Exactamente, pero, ok, grado 3A me están poniendo todos, pero les falta pues el apellido. ¿Qué les falta? Decirme si es A1, A2 o A3. Entonces, la forma correcta de reportarlo, podemos decir exactamente, ahí sí, grado 3A a 2, ese es el correcto.
Entonces ya sabemos que este paciente tiene, por lo tanto, una enfermedad renal crónica porque su filtrado glomerular está en 46, quiere decir que está entre 45 y 59, ya sabemos que es 3A. Y como su cociente de albúmina creatinina está entre 30 y 300, entonces es A2. Enfermedad renal crónica grado 3 a 2 y ya sabemos entonces al menos la parte de categorización por CADIGO. Segunda pregunta, ¿qué factores de riesgo de progresión identificamos en esta persona? ¿Cuáles son factores de riesgo de progresión en este individuo? ¿Quién me puede comentar aquí? Hipertensión arterial no controlada, perfecto. Es fumador, perfecto. Obesidad, también. Muy bien, la verdad es que está fantástico esto de aquí. Identificamos factores de riesgo. Fumador activo aumenta por 8 el riesgo cardiovascular. Obesidad grado 1 aumenta por 4 el riesgo cardiovascular. Presión arterial no controlada, LDL alto, correcto. Dislipidemia, justamente íbamos por allí. Entonces, muy bien, me encantan las respuestas. Presión arterial 148 y supuestamente el paciente tiene hipertensión de 10 años, pero si está con esta presión, nadie lo ha controlado bien o el paciente ha hecho lo que le ha dado la gana. Puede ser las dos cosas, o que el paciente se trató como quiso, no volvió, o el médico que lo atendió no está familiarizado con el trato de la hipertensión, entonces no está controlado. Creatinina 1,6 con un filtrado 46, cociente alto, una glicemia basal de 118 y un LDL alto para el paciente. Bien. ¿Qué actitud tomaría con respecto al bloqueo del sistema de renina-angiotensina y a los ISGLT2? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos dar aquí en este paciente, tal como está este cuadro y asumiendo que el paciente no está tomando ningún medicamento? IECA. Quedémonos con esa respuesta, Jocelyn Vera. IECA. ¿Qué IECA le darías? ¿Hola? Ok, Jocelyn nos dice enalapril. Perfecto. Es la primera elección indudablemente. El único inconveniente de dar enalapril tal vez sería que a algunos pacientes les puede dar tos por enalapril. Pero en todo caso, este paciente que es hipertenso y que tiene pérdida de proteínas en la orina, la primera elección para tratar su hipertensión mal controlada sería un IECA o un ARA2, es decir, bloquearle el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Alternativas, ya lo dijo Jocelyn, la enalapril es una muy buena alternativa, pero cualquier IECA o ARA2, enalapril, perindopril o ARA2 como los sartán, valsartán, telmisartán, todos ellos. Muy bien, Helen. El losartán es una muy buena alternativa y diría yo que sería de mejor elección, aunque desde el punto de vista de respuesta correcta, pues el enalapril es una respuesta correcta, pero a veces nos saltamos ya un poco el enalapril por el riesgo de tos. Yo tengo miedo de que ese paciente por la tos suspenda el medicamento y después nos haga una crisis hipertensiva. Así que se comienza casi siempre con un ARA2 y a la cabeza el primer ARA2 es el losartán. Entonces, ese bloqueo del sistema de renina-angiotensina-aldosterona va a lograr disminuir la presión arterial, pero aquí tenemos que marcarnos un objetivo hasta dónde queremos llevarlo. Lo ideal en este paciente sería llevarlo lo más cercano a 120-80. Pero bueno, este bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea con el enalapril o el losartán, nos van a reducir la proteinuria, porque además de mejorar la presión arterial, van a reducir proteinuria. Ok, pero este paciente también necesita un ISGLT2, como la dapagliflozina o empagliflozina. ¿Y qué les haría entonces a este paciente que está con dapagliflozina o empagliflozina? ¿Qué factor va a modificar aquí? Los medicamentos ISGLT2 según el cuadro clínico descrito. ¿Cuál sería la acción? ¿Qué es lo que harían estos medicamentos? Adrián Sánchez nos dice, retrasan la progresión. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacen para retrasar la progresión? Lo acabamos de ver hace unas diapositivas atrás.
Reduciendo eventos cardiovasculares. Bueno, pero esa es la reducción del evento cardiovascular. No. ¿Cómo reduzco yo la progresión de la enfermedad renal? A través del uso de los ISGLT2. ¿Qué hace el ISGLT2? Que hace que mejore el riesgo, que baje el riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el mecanismo de acción que conduce a los ISGLT2 a proteger al paciente? Reabsorción de sodio, bueno, y glucosa. Sí, esta modificación de la absorción de sodio y glucosa es lo que produce una disminución de la proteinuria, que es el principal factor de progresión. Estos medicamentos, los ISGLT2, se consideran medicamentos antiproteinúricos. Pero además, como decía André Josué, estos medicamentos que son antiproteinúricos también son glucosúricos. Es decir, también van a expulsar el 30% del azúcar que entra al cuerpo, van a salir por la orina. Quiere decir que esta glucosa que ya estaba basalmente alta también va a mejorar. Entonces, y como ya tenía un IECA o un ARA2, esta asociación entre los dos va a lograr trabajar sobre una disminución de la proteinuria. Entonces, si yo tengo disminución de la proteinuria, voy inmediatamente a mejorar la progresión. ¿Esta persona cumple criterios de derivación a nefrología en este momento? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? Diana nos dice que no. ¿Ok? ¿Por qué no, Diana? Vigilancia continua y valoración. Perfecto. Entonces, ¿cómo vigilamos al paciente? Lo principal que tenemos que controlar aquí son dos factores que están claramente no controlados. La presión arterial. No hay indicación clara de derivación urgente de nefrología, de acuerdo, Doménica, pero requiere seguimiento estrecho y evaluación de riesgo de progresión. Perfecto. Justamente lo que han respondido Diana, Adrián y Doménica, estoy muy de acuerdo. No tiene un criterio estricto de derivación, porque es un paciente que está en 3A. Los pacientes con 3A se pueden manejar en un ámbito no nefrológico y está en A2. Casi siempre cuando esto ya está encima de 300 y ya es A3, ya habría que pensar seriamente en la derivación. Pero aquí no. Si yo le pongo un IECA o un ARA2 más un ISGLT2, este paciente con estas dos intervenciones que se pueden dar en esta consulta que está aquí, voy a bajar la proteinuria. O sea, voy a bajar este cociente, va a caer, porque entre los dos van a caer. Ahora, recordemos que los ISGLT2 son medicamentos que reducen la hiperfiltración. Este paciente que tiene un filtrado de 46 está hiperfiltrando. ¿Por qué? Porque tiene la glucosa alta y la presión mal controlada. Estas dos cosas conducen a la hiperfiltración. Quiere decir que si yo le redujera la hiperfiltración a este paciente, corrigiendo esto, la filtración va a ser menor. O sea que la filtración original de este paciente, si no estuviera hiperfiltrante, debería ser un filtrado glomerular de 40. Pero como esos pobres riñones se están sacando el aire tratando de controlar estas dos variables que están descontroladas, que son presión y azúcar, entonces el organismo responde con hiperfiltración. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le dé el ISGLT2 que disminuye la hiperfiltración? El filtrado glomerular va a bajar. Porque recuerden que este valor que está aquí está hiperfiltrando el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Va a bajar y va a llegar con un filtrado de entre 39 y 40, por ejemplo. Uy, Dios mío, la gente se asusta. No, suspéndele porque bajó la filtración. No, está dentro de lo esperado porque los ISGLT2 e incluso los IECA y los ARA2 pueden trabajar sobre esta hiperfiltración y los pacientes van a presentarse en la siguiente consulta con un filtrado más bajo. Tal vez en la siguiente ya la situación se normaliza un poco, pero está claro que siempre en la primera consulta, después de haber iniciado un IECA, un ARA2 o un ISGLT2, va a haber una disminución del filtrado, pero que el paciente no se preocupe, porque ese de allí es un indicador de que está en efecto pasando algo. ¿Qué complicaciones asociadas debería empezar a vigilar de forma proactiva en este paciente?
¿Qué más deberíamos ver? Alguien ya había hecho un comentario. La anemia. Perfecto. Muy bien. Quiere decir que tendríamos que... perfecto, me encantan las respuestas. Anemia han dicho Diana y Helen. Y Jocelyn ha dicho aumento de la albuminura y alteraciones en el potasio. Quiere decir entonces que si yo ya sé que el paciente tiene enfermedad renal crónica, tendría que pedirle entonces en los exámenes de laboratorio cómo está su hemoglobina para identificar, chuzo, ¿será que ya estará haciendo anemia por su enfermedad renal crónica 3A? No lo sabemos, hay que pedir. También tenemos que seguir controlando. Bien, hemos hecho esta medida. ¿Y cómo sabemos que está bien? Entonces tenemos que volver a medir el filtrado para saber qué ha pasado con el filtrado. El potasio, claro. Y sobre todo el potasio también, Diana y Jocelyn, que han respondido potasio, porque más adelante este paciente yo le puedo seguir dando medicación. Hay medicamentos que van a trabajar sobre esos otros pilares, que eso lo vamos a ver más adelante. También porque como el potasio se elimina por la orina y el potasio está asociado a riesgo cardíaco, tengo que monitorizar potasio. Tengo que volver a controlar pues, sus niveles de colesterol. Se le dice que haga dieta. Si no hace dieta, hay que seguir con vigilando el LDL. Y si el paciente finalmente no accede a hacer dieta, pues habrá que pensar en una estatina. Hay que vigilar la glucosa también en este paciente. Porque si este paciente no vigilamos la glucosa, la posibilidad que termine diabético existe. Entonces, y la monitorización de la presión arterial. Por lo tanto, debemos ser proactivos, asumir que el paciente ya tiene diagnóstico de enfermedad renal. Tengo que revisar todo, cómo está su nivel de paratormona, su nivel de vitamina D, etcétera. Pero muy bien, me ha gustado la interacción con ustedes, chicos. La verdad que se ve fenomenal esa parte de ahí. Entonces, para terminar esta primera parte, la enfermedad renal crónica se define por alteraciones de estructura o función renal presentes durante más de 3 meses. La clasificación de las categorías por filtrado glomerular y albuminuria combina causa, filtrado glomerular del UDON 5 y albuminuria 1,3 y el riesgo depende de ambas, pero mucho más, cuanto mayor albuminuria, peor desenlace renal. La diabetes y la hipertensión son las causas más frecuentes de enfermedad renal en la práctica clínica. Quiere decir que todo paciente diabético o hipertenso tiene que hacerse un cribado de función renal a través de filtrado glomerular y cociente albúmina creatinina. La enfermedad renal crónica es un potente factor de riesgo sistémico, sobre todo cardiovascular. Quiere decir que si el paciente tiene enfermedad renal puede tener desenlaces cardiovasculares importantes. El bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona, los SGLT2 y el control de estilo de vida son los primeros pilares de nefroprotección. También tenemos finerenona, tenemos ya la semaglutida, etcétera. Pero la primera parte está aquí definitivamente. Bien, hacemos una breve pausa biológica y vamos a entrar en la parte 2 con grandes síndromes asociados a la enfermedad renal. Tenemos 5 minutos para hacer la pausa.
Bien, continuamos entonces con la parte 2 de grandes síndromes asociados a la enfermedad renal crónica. Tenemos asociación con enfermedad cardiovascular, con anemia, trastornos minerales y óseos, etc. Bien, vamos a explicar por qué la enfermedad renal crónica constituye un potente acelerador del riesgo cardiovascular. Es como que si la enfermedad renal crónica amplificara el daño. Reconocer las manifestaciones cardiovasculares y sus particularidades diagnósticas, comprender la fisiopatología, diagnóstico y manejo de la anemia asociada a enfermedad renal, describir el trastorno mineral y óseo asociado a enfermedad renal crónica e integrar estos síndromes en la valoración clínica global del paciente. Bien, el corazón y el riñón, una relación bidireccional. Es la principal causa de morbimortalidad en la enfermedad renal crónica, muy por encima del fallo renal. Es decir, el fallo renal es cuando se pone al final de la enfermedad renal, pero el daño cardiovascular ya comienza desde mucho antes del fallo renal. Por eso es que los pacientes, cuando ya están en diálisis, ya han pasado años, si no décadas, de daño. Por eso es que se considera que es una de las principales causas de muerte de las personas que tienen enfermedad renal, pues la causa de origen cardiovascular. El riesgo crece de forma progresiva al descender el filtrado glomerular y al aumentar la albuminuria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que a medida que el filtrado glomerular disminuye y o la albuminuria aumenta, el riesgo de morbimortalidad en las personas con enfermedad renal, morbimortalidad de causa cardiovascular, se incrementa. Entonces es importante entender que aquí estaremos nosotros dando pauta al síndrome cardiorrenal, que es cuando la disfunción de uno de los dos órganos se perpetúa y agrava la disfunción del otro. Quiere decir que si yo tengo un daño renal, este daño del órgano va a condicionar un daño del otro órgano, en este caso del corazón, o viceversa, una persona con una enfermedad cardíaca, esto va a conducir a un potencial daño renal. Entonces estamos teniendo aquí un daño bidireccional, si el corazón daña el riñón o el riñón daña el corazón. Por lo tanto, el daño de uno perpetúa la disfunción del otro. Por lo tanto, al hablar del síndrome cardenal, este es un eje conceptual que vamos a considerar en general en el paciente renal. Bien, dentro de los mecanismos de daño cardiovascular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. Va a haber una hipertensión sostenida, una hipertensión arterial sostenida con una activación del sistema simpático mantenida. Entonces, estas condiciones, al perpetuar una hipertensión o a tener una activación del sistema simpático, nos permite que nos permite, sino que facilita un mayor daño cardiorrenal. Así que interesa, por lo tanto, en este aspecto, si ya sabemos que hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué hay que hacer? Bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona ¿con qué? IECA-JOARA2. Para poder lograr y favorecer un control de la presión arterial para evitar los daños posteriores. La sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen es otro mecanismo de daño. La retención de sodio y agua favorece la hipertrofia ventrículo izquierdo. Y aquí quisiera hacer un punto, es decir, las personas que son muy, digamos, aficionadas a la sal, esas personas que le agregan sal prácticamente a todo, es decir, que ni siquiera ha llegado el plato y ya le están poniendo sal, eso puede producir daño en el largo plazo. Así que ustedes en general, dentro de lo que respecta a la parte de responsabilidad, es difundir el mensaje que cuanto menos sal en el plato mejor. Lo que pasa es que la comida ecuatoriana tiene una cantidad de sal inmensa y eso sí representa un problema para la población en general. Entonces, se aconseja, miren, por ejemplo, yo estoy haciendo un PhD en Argentina y sucede que muchos de los platos vienen sin sal.
Y dice el letrero ahí, la responsabilidad de la sal es del comensal, o sea, de la persona que va a comer al restaurante, para que después no digan, no, es que venía muy salado de dentro de la cocina. No, porque ya se sabe que la sal es mala. Así que ya sabemos que la sobrecarga de sodio puede conducir a mayores problemas, sobre todo hipertensión, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y en el último caso llegar a la hipertrofia ventricular izquierda. La calcificación vascular. Dentro de los mecanismos de daño, los pacientes con enfermedad renal tienden a tener mayor calcificación, o incluso los pacientes cardíacos también tienen tendencia a tener calcificaciones en todos los aspectos. Así que representa también una circunstancia de cuidado que si yo ya identifico que el paciente tiene calcificaciones vasculares, si ya hay calcificaciones vasculares, definitivamente hay que hacer algo, porque no puede ser que pasemos por alto un dato tan importante como tener una calcificación vascular. O sea que en ese aspecto sí tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene, por ejemplo, calcificación de las arterias carótidas, calcificación de las coronarias, calcificación de la aorta, esto va a conducir a mayor problema de mecanismo de daño. Y a su vez, el paciente renal puede tener relación directa con la enfermedad mineral y ósea, es decir, que además del problema de calcificación vascular típica del cardíaco, del paciente con arteriosclerosis, también tenemos calcificación por otra vía, que es a través del metabolismo mineral y óseo, cuando hay trastornos del fósforo y del calcio en presencia de urea alta, también tenemos calcificación. O sea que por eso el paciente, si no es daño por uno, es daño por el otro. La disfunción endotelial, la aterosclerosis acelerada por inflamación y toxinas urémicas. Quiere decir que el paciente que tiene la urea alta, esta se constituye en un proceso proinflamatorio para favorecer una aterosclerosis acelerada. ¿Qué quiero decir con una aterosclerosis acelerada? Que el paciente puede tener 50 años de edad, pero cardiovascularmente tiene 70 u 80 por esa aterosclerosis acelerada, por la misma disfunción endotelial. Porque recordemos que estamos hablando de los mecanismos del daño cardiovascular. Otro mecanismo de daño, la anemia. La anemia aumenta el gasto cardíaco y la hipertrofia ventricular. Por eso es importante corregir la anemia. Es decir, las personas que tienen anemia no corregida, esto puede aumentar el gasto y la hipertrofia ventricular izquierda. Alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, la cabeza, como ya habíamos mencionado antes, la hiperpotasemia y la acidosis, tienen potencial arritmogénico. Entonces, claro, supongamos un paciente con potasio alto, llega a la consulta o a la emergencia, perdón, porque se siente mal, vemos, se le hace un electrocardiograma, oh sorpresa, tiene una onda astépico, bueno, unas alteraciones electrocardiográficas propia de hiperpotasemia, y ese paciente, si no se hace algo, se puede morir, porque eso conduce a arritmias malignas y que pueden conducir a su vez a un paro cardíaco. Entonces, en ese aspecto sí hay que tener en cuenta esta condición de corregir también la parte hidroelectrolítica. Dentro de las principales manifestaciones cardiovasculares, tenemos la cardiopatía isquémica con frecuencia de presentación atípica o silente, es decir, el paciente ni siquiera siente nada y ya se infartó, lo cual no es raro de ver en un paciente con enfermedad renal que pueda presentarse esto de aquí, porque sí hay ocasiones en que, sobre todo paciente diabético con enfermedad renal, es ciertamente frecuente poder encontrar que estas personas que tienen enfermedad renal y diabetes sí pueden conducirse a, podríamos decir, a esta condición silente de sufrir un infarto y que a veces uno descubre después de 6 meses que, oh, mira, usted ya se ha infartado antes. No, pues si yo nunca he sentido nada, pues sí, ya lo tuvo. ¿Y qué pasa? Como no se dio cuenta, entonces ya hubo necrosis del tejido y la calidad es mala también. Entonces, en ese aspecto sí es importante tener en cuenta eso de allí, que tenemos que tener en cuenta que un paciente con enfermedad renal crónica y que sea diabético, existe la posibilidad que se infarte y que no sienta absolutamente nada. Así que
Incluso también algo importante, aunque aunque el paciente sea joven, eso también tenemos que tener en cuenta. Aunque el paciente sea joven, por ejemplo, un paciente con 40 años de edad, vamos por ponerles un ejemplo. Un paciente de 40 años de edad puede tener dolor precordial con enfermedad renal crónica y puede ser que se esté infartando. Entonces, en ese aspecto sí nosotros tenemos que tener en cuenta. Incluso hay una estadística que comenta que una persona en diálisis, por ejemplo, que tenga 30 años de edad, puede tener un infarto, casi igual que una persona de 75. Entonces, por eso es que es importante también nosotros considerar que el hecho de la juventud, o sea, un individuo joven, no significa que el paciente no pueda hacer que esté sufriendo de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces, por favor, el hecho de que no tengamos nosotros esta idea de que porque es joven, entonces no le va a pasar nada. Sí, vaya que sí le puede pasar. Insuficiencia cardíaca muy prevalente es la de peor pronóstico en la enfermedad renal crónica, es decir, que si un paciente tiene enfermedad renal y además de eso desarrolla insuficiencia cardíaca, siempre va a ser peor. O a su vez, una persona con insuficiencia cardíaca llega a desarrollar enfermedad renal crónica, siempre será de peor pronóstico cuando se combinen ambas. La hipertrofia ventricular izquierda es un hallazgo muy frecuente incluso en fases tempranas de enfermedad renal. Por eso no es raro cuando uno hace, por ejemplo, ecocardiogramas en personas que tienen algún grado de, que ya se le hace ecocardiograma, un paciente en diálisis, la inmensa mayoría de estos pacientes ya tienen hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, sí es importante tener en cuenta esta parte de aquí, porque sin importar la edad, esa es la parte que tiene que quedar bastante claro, de que no por el hecho de que sea joven no puede llegar a tener hipertrofia ventricular. Sí, vaya que sí la puede tener también. Fibrilación auricular es otro de los patrones de daño que puede ocurrir en pacientes con síndrome cardiorenal con afectación cardiovascular. Y esta fibrilación auricular hay que tener un manejo anticoagulante apropiado porque el riesgo de sangrado es muy alto. Para que sepan de todas formas, las personas con enfermedad renal crónica, a medida que más avanza la enfermedad renal, existe la posibilidad que puedan desarrollar afectación de las plaquetas. Las plaquetas, para hacer un pequeño recuerdo, las plaquetas se van agregando entre sí y entonces al agregarse las plaquetas, digamos, producen el trombo, el coágulo. La plaqueta urémica, a diferencia de la plaqueta normal, la plaqueta urémica en cambio no se adhiere, no se agrega y, por ejemplo, si hay algún tipo de daño, en lugar de llegar y tapar y formar el coágulo para evitar que el paciente se desangre, no llega a la plaqueta, entonces por eso favorece el riesgo de sangrado. La enfermedad arterial periférica es otro de los problemas. Hay claudicación intermitente, isquemia crítica, amputaciones por la combinación de una persona con diabetes y enfermedad renal crónica que no se cuida. No es raro ver en centros de diálisis personas ya con dedos o pies o piernas amputadas producto de esta doble combinación. Enfermedad cerebrovascular. Paciente con enfermedad renal crónica puede mayor incidencia de ictus isquémico y hemorrágico en esta población. Por lo tanto, esta doble combinación de trastornos cardiovasculares en personas con enfermedad renal es una situación de bastante cuidado. En relación a las particularidades diagnósticas y de manejo, para el diagnóstico, cuidado con las troponinas y el NT-proBNP, porque hay que tener en cuenta que una persona con una disminución de la función renal puede tener variación de estas variables sin que representen un problema. Cuidado y nos confundimos. No, le hacemos troponina, salen altas, uy, se está infartando. No. O un NT-proBNP alto, uy, está entrando en insuficiencia cardíaca. No. Tenemos que evaluar las tendencias, no los valores aislados. Renalismo, es decir, centrarlo todo en el riñón, hace que, no, es que como tiene enfermedad renal entonces no le doy, no, es que como tiene enfermedad renal no le hago, no, es que como tiene enfermedad renal tal cosa. No, pues esto a veces nos lleva a una infrautilización, estamos usando menos recursos de forma injustificada y tratamientos invasivos, no, es que como es renal entonces ya no le doy, no.
en ningún momento. La enfermedad renal crónica por sí sola no debe negar el acceso a pruebas cardiovasculares indicadas. Es decir, hay que tener en cuenta el contraste. Sí, es verdad, personas con enfermedad renal crónica que tienen una enfermedad renal avanzada, por ejemplo, estadio 4, chuzo, hay que tener realmente, estar seguros de que el contraste es indispensable. Debe haber un control estricto de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Los fármacos con beneficio cardiorenal ampliamente demostrados, IECA, JARA2 y SGLT2, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y actualmente ya los GLP-1, o sea, semaglutide o tirzepatide. La anticoagulación debe ser individualizada en pacientes con fibrilación auricular, porque esto ya sabemos que estos pacientes tienen un riesgo de sangrado muy alto cuando hay enfermedad renal. Y una precaución razonada en relación al contraste. Antes se decía, no, debajo de 60 a nadie le pongamos contraste. Y sorpresa, antes se pensaba mucho en la nefrotoxicidad inducida por contraste. Ahora ya se sabe que esa nefrotoxicidad es pequeña. Pequeña me refiero a que dura mucho menos. Entonces, si dura mucho menos, debemos tener en cuenta que antes se consideraba que no, el paciente puede entrar en diálisis, pero la posibilidad que eso ocurra es verdaderamente baja. Pero si las condiciones del paciente lo necesita, pues debe hacerse el estudio contrastado. Vamos a poner un ejemplo de un caso clínico aquí de una falla cardíaca en un paciente con enfermedad renal crónica grado 3B. El 3B es entre 30 y 44. Mujer de 72 años, diabética e hipertensa, enfermedad renal crónica grado 3B con un filtrado de 38 y un cociente de albúmina creatinina nivel A2, o sea, entre 30 y 300, en tratamiento con IECAS, estatinas, metformina, ajustada a su filtrado glomerular. Disnea progresiva, ortopnea, edemas en miembros inferiores, crepitantes bivasales, ingurgitación yugular, NT-proBNP muy alto, creatinina 1,7, pero en general se ha mantenido estable en el tiempo, y un potasio 4,8. Vamos a ver. ¿Qué papel juega en este paciente la propia enfermedad renal crónica en la fisiopatología de esta insuficiencia cardíaca? Es decir, ¿cómo participa la enfermedad renal aquí en relación al corazón? Retención de sodio y potasio y calcificación es excelente, Justin. Muy buena respuesta. Sobrecarga de volumen, así es, Adrián. También sobrecarga de volumen representa un problema. Por lo tanto, este paciente tiene muchas más, ya el NT-proBNP se está muy alto. Tiene sobre todo ingurgitación yugular, indicador claro de esta sobrecarga, de esta descompensación, crepitantes bivasales, disnea progresiva. Nos está diciendo Chuzo, esta enfermedad renal, que ya tiene un filtrado bajo del 38, está condicionando un mal manejo de la parte que tiene que ver del riñón con el manejo hidroelectrolítico. Ya sabemos dentro de la parte de la fisiología que el riñón se encarga del control hidroelectrolítico. Si cae ese control, en estos pacientes puede condicionar eso. Indagar si hay anemia por el aumento del gasto cardíaco, muy buena. Mayor riesgo de hipertrofia ventricular izquierda, excelente, Diana, así es. Porque este paciente, al estar con ya diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, la posibilidad de desarrollar hipertrofia ventricular está presente. ¿Cómo interpretaría entonces el NT-proBNP en el contexto de su función renal? ¿Qué podemos decir aquí? Nos está pidiendo dos datos. Miren que yo no he puesto expresamente el nivel, solo pongo muy elevado. Sí, el hecho que esté elevado, pero recordemos de todas formas, Diana, de que en pacientes con filtrado glomerular de 38, o sea, ya estamos hablando de un grado 3B, tenemos que ver esto aquí con mucha precaución, cuidado, y pensamos que porque está muy elevado el paciente ya se está prácticamente muriendo. No. Quiere decir que aquí tenemos, antes de darle toda la importancia al NT-proBNP, tengo que ver sus síntomas. Disnea progresiva, ortopnea, edemas en extremidades y crepitantes bivasales. Ahora sí, sin importar cómo está el NT-proBNP, que estaría ya alto solo por su función renal, pero clínicamente está muy mal. Si clínicamente está muy mal, así imagínense ustedes en cambio que tenga un NT-proBNP bajísimo, que tal vez no es poco probable, pero que lo tenga, bueno, o solo un porcentaje menos del 5% o por encima de lo normal,
y ustedes no les llame mucho la atención. No, pues yo tengo paciente que clínicamente está mal. Entonces aquí, ¿cómo interpretaría? Lo interpretaría yo con mucha cautela solo por el hecho de que ya está en 3B, pero clínicamente tiene una constelación de síntomas, signos de congestión y estudios cardíacos. Perfecto, Diana, así es, muy bien. ¿Qué precauciones tendría al ajustar diuréticos en este paciente? Esta sí es una muy buena pregunta. Se entiende, y acabamos de ver, que este paciente tiene una disnea progresiva, ortopnea, edemas, crepitantes, versal, irritación yugular, o sea que está lleno de agua. Muy bien, voy a darle diurético. Vamos a ver, en este caso le daría yo casi con total seguridad furosemida. Pero ¿qué pasaría si yo le doy furosemida a este paciente? ¿Qué pudiera pasar? Y eso que yo estoy asumiendo arbitrariamente que le voy a dar furosemida, porque este caso es bastante más potente, es más directo, el resultado es más predecible. Pero entonces, ¿qué pasa si yo le doy a este paciente esto de aquí? Secado excesivo. Bueno, a ver, Adrián, secado, te entiendo, pero sería depresión de volumen excesiva, quedaría más apropiado, más que hablar de secado. Sí, pudiera provocar una depresión de volumen, correcto. Deshidratación, sí, Diana, también. ¿Y eso qué nos puede conducir? Recordemos que tiene este potasio, está en 4,8. Sí, claro, sí, también, pero precauciones que debería tener si yo voy a usar un diurético en un paciente con enfermedad renal. Primero, saber que el filtrado glomerular va a bajar. Hipovolemia, correcto. Trastornos del sodio, perfecto. Y el potasio, Jocelyn. Si yo le doy furosemida, el potasio, que está normal, se lo puedo bajar mucho. Por lo tanto, si la pregunta, hipocalemia, exactamente, Justin Mero. Hipocalemia, porque si el potasio comienza a bajar más de la cuenta, porque yo me estoy enfocando aquí, yo no me estoy enfocando en el potasio, me estoy enfocando claramente en los síntomas, disnea, ortopnea, edemas, crepitantes, ingurgitación yugular. Yo no quiero que este paciente me vaya a hacer una falla cardíaca y termine terapia intensiva. Entonces, ¡pac!, le doy furosemida. Pensando solo en ese componente sería un error. ¿Debo pensar en este componente? Indiscutiblemente sí, pero ojo con el potasio. Entonces, quiere decir que si voy a actuar, tengo que evitar las dos cosas, la hipovolemia que hemos dicho y la hipocalemia potencial. Entonces, este paciente tiene que regresar en muy poco tiempo, 24, 48 horas, ver cómo está el potasio, identificar al paciente y decirle, mire, si usted se acalambra, si usted está con la boca muy seca, si usted casi no orina, es decir, tenemos que instruirlo en relación con una potencial hipovolemia porque hay gente que es sumamente buena respondedora a la furosemida. Entonces este paciente comienza a bajar el potasio, se le acalambran las piernas, tiene arritmia, pum, paro cardíaco por hipovolemia, por hipocalemia. O sea, sí tenemos que, si ya vamos a ajustar diuréticos en este paciente, hay que contemplar que el potasio, qué tan sobrecargado está para tratar de hacer una estimación de por cuánto tiempo los diuréticos y decirle al paciente, su filtrado glomerular va a bajar. Porque si está en 38, pero yo le doy diurético, esto puede bajar fácilmente a 30 o a 25. Claro, durante el tiempo que dure el diurético. Bien. ¿Qué fármacos con beneficio cardiorrenal valoraría añadir en este caso o mantener? Vamos a ver. Por ejemplo, ISGLT2, la primera opción y mi favorita sin duda, Justin. Tienes toda la razón. ISGLT2, aquí puedo perfectamente IECAS, ok, pero recordemos, Diana Cabezas, que aquí ya dice que está en tratamiento con IECA, por lo tanto lo podemos conservar. No hay datos de tos, quiere decir que yo puedo conservar el IECA que está ahí. Porque la pregunta es qué fármacos con beneficio valoraría añadir o mantener. Entonces, mantendría el IECA. Estatina, quitamos, mantenemos. ¿Qué hacemos con la estatina? Beta bloqueantes, Diana. A ver, Diana, ¿por qué le añadirías beta bloqueante? Me gusta la respuesta, pero quiero saber tu razonamiento. ¿Por qué le pondrías el beta bloqueante? Ok. No podremos sustituir sacubitril valsartán. Bien, las dos preguntas, tanto de Adrián y Diana. Adrián ya va
más adelantado, podemos decir, porque primero Diana dice, ok, démosle un beta bloqueante porque estamos hablando de que está en falla cardíaca. Sí, primero aquí hay que corregir el agua. Corregimos el agua y pasamos entonces al beta bloqueante. Sí, la respuesta es sí, pero para eso necesito saber su frecuencia cardíaca no está puesta. Pero asumiendo que tiene una frecuencia cardíaca que se puede tolerar, sí. Y la respuesta también del sacubitril valsartán también es una excelente respuesta. Porque si ya tengo diagnóstico de insuficiencia cardíaca, necesito saber aquí la fracción de eyección también. ¿Para qué? Para justamente darle la combinación sacubitril valsartán y su presión arterial. Porque si la presión arterial está demasiado baja, no pudiera darle. Pero para poder darle la combinación sacubitril-valsartán, que es una excelente propuesta, necesito datos importantes. ¿Potasio está bien? Sí, porque sacubitril-valsartán sube en el potasio, así que sí podría dar margen. Está con IECA, entonces si le voy a dar sacubitril-valsartán, le quito el IECA y le doy el sacubitril-valsartán. De esa forma no voy a hacer porque el valsartán es un ARA2 y no deben coexistir en el mismo paciente el IECA y el ARA2 en el mismo. Así que sí, este paciente es tributario de recibir beta bloqueante como parte de su tratamiento y una combinación sacubitril-valsartán en lugar del IECA porque ya tiene diagnóstico de falla cardíaca, pero nos falta identificar si es con fracción de eyección preservada, medianamente preservada o suprimida, que eso va a marcar mucho el resto del tratamiento. ¿Estatinas le daría? Sí, sin duda. Metformina, ¿qué hago con la metformina? Chuta, buena pregunta. El paciente está con una filtrada de 38. Ya debajo de 35 y 30 sobre todo, ya no debería darse metformina. Entonces le saco la metformina por el riesgo que tengo de hipoglicemia porque tiene un filtrado más bajo. Y ahí sí le agrego el ISGLT2, ya sea dapagliflozina o empagliflozina, que me van a hacer parte del control metabólico de la glucosa, pero van a tener un efecto cardioprotector, nefroprotector, control de la natriuresis también. Entonces va a entrar aquí, entraría fantásticamente bien un ISGLT2. ¿Qué más le añadiría a este paciente? Ya acabamos de hablar, sacubitril-valsartán, fantástico, le conservo la estatina, le saco el IECA y le doy sacubitril-valsartán, le doy beta bloqueante, le saqué la metformina, le di un ISGLT2. ¿Qué más puedo hacer por él? Sí, hay más cosas por hacer, por si acaso. Dos cosas más, dos escalones más de tratamiento. Diuréticos, recordemos, Diana, de todas formas que le estoy dando furosemida. Hemos quedado que le doy furosemida, pero que la furosemida tengo que vigilar. ARM, Adrián. Adrián nos dice que le daría un ARM. ARM es la sigla de antagonista a los receptores mineralocorticoides no esteroideos. Perfecto. Así es. Entonces, hay dos tipos de antagonistas a los receptores mineralocorticoides, el esteroideo y el no esteroideo. El esteroideo es la espironolactona. La espironolactona es uno de los medicamentos que se ha usado hace mucho tiempo en falla cardíaca también, sobre todo en falla cardíaca con fracción de eyección preservada también. Entonces, reducida. Cuando el corazón ya tiene bajada la fracción de eyección, tiene que entrar la espironolactona. Pero este paciente vamos a asumir que tiene una falla cardíaca, pero con fracción de eyección preservada, le daría una finerenona, indiscutiblemente, un excelente candidato, que la finerenona de paso está indicada también solo por su filtrado glomerular de 38. Entonces, en ese aspecto tenemos ya, le agregaría la finerenona y la respuesta es indiscutiblemente que sí. O sea, el que aquí se conoce como Firialta. ¿Y le puedo ofrecer algo más también para el beneficio cardiorrenal a este paciente? Queda un escalón más, chicos. ¿Cuál? ¿Cuál más le doy? Esa es la pregunta difícil de hoy. Tengo un escalón adicional. Que en los estudios, sobre todo en el estudio Flow, que vamos a ver más adelante, en estos estudios se puede ver que ese medicamento
Un quelante. No, Adrián. Buena propuesta, pero no. Estatinas. Ya están puestas las estatinas ahí, Diana. Al lado de ICAS ya están puestas las estatinas y consideramos que sí se la conservamos. Bien. Pero podemos dar algo más. Vamos, chicos, ya estamos en la recta final de hoy. Ustedes pueden. Ya hemos hablado del IECA, ARA2, estatinas, sacamos metformina, ponemos SGLT2, le damos un diurético, le damos betabloqueante, sacubitril, valsartán, ya lo hemos controlado el peso, la bulimia, pero nos falta uno. ¿Qué escalón me falta? Recuerden que tiene enfermedad renal, más diabetes, más hipertensión, más falla cardíaca. Me queda uno en el tintero. Chuzo, no quiero ser yo el que lo diga, díganlo ustedes, por favor, eso es más emocionante. Bueno, tendré que decirlo yo. Vamos a poner en el chat. Ahí está la respuesta. De acuerdo al estudio Flow, yo a este paciente le agregaría un GLP-1. GLP-1 son los glucagon-like peptides, es un péptido parecido al glucagón, y el estudio Flow ya muestra los beneficios cardionefrovasculares en los pacientes de estas características. Hay preservación de función renal, control de la diabetes, control de la falla cardíaca, disminución de riesgos de hospitalización. Es decir, yo le pondría entonces a este paciente un semaglutide. Las marcas de semaglutide que hay en nuestro medio son dos, el uno es el Ozempic y el otro es el Dutide. También está la posibilidad de dar tirzepatide, pero los resultados metabólicos están más hacia favor del semaglutide que el del tirzepatide. El tirzepatide se lo conoce en nuestro medio como Mounjaro. Entonces, y ahí sí, ya tendríamos todos los pilares de tratamiento para este tipo de paciente que sí nos pone a correr en algunas ocasiones. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando este paciente llega y lo recibe un cardiólogo, chuzo, pero el cardiólogo, en el momento en el que ve esto, filtrado el 38 y albuminuro, no, que venga el nefrólogo que no tenemos idea qué hacer aquí. O que venga la persona que sabe más de cultura nefrológica. Entonces sí, bueno, pues aquí hay que hacer de todo. No que porque es renal voy a dejar de hacer algo ni hablar. Entonces, bien. Dentro de este conglomerado de condiciones, sí reviste un especial apartado, el síndrome cardiorreno-metabólico. En julio de este año, ¿sí? De este año 2026, porque esto está basado en esta publicación de julio del 2026 de Circulation, está la guía clínica del manejo del síndrome cardiorreno-metabólico. Cuando hay la interacción entre corazón, riñón y metabolismo, y aunque esto ha salido publicado en julio de este año a través de un consenso de la American Heart Association, de la American College of Cardiologists, de la American Diabetes Association y de la American Society of Nephrology, imagínense, los cuatro grandes que tienen que ver con corazón, diabetes y enfermedad renal se pusieron de acuerdo para desarrollar esta guía. Esta guía la vamos a desarrollar en la siguiente clase también, pero es importante que ustedes se lleven el mensaje a casa del síndrome cardiorreno-metabólico, pero ya deberíamos ponerle una rayita más, debería ser síndrome cardiorreno-hepatometabólico. El hecho de que ahora ya el hígado forma parte de este conglomerado, de este continuo problema, ya tenemos que dar. Antes la gente dice, no, si una ecografía, no, si solo tiene hígado graso, solo tiene hígado graso. Ya el hígado graso puede representar un inicio de este síndrome cardiorreno-metabólico.
Entonces aquí ya vemos, si nosotros vimos el síndrome cardiorrenal hace un momento, que es la interacción entre corazón y riñón, actualmente ya sabemos que también interaccionan con la parte metabólica, interaccionan con la parte hepática, también interrelacionan con la parte cerebral. Entonces ya podremos decir síndrome cardio, reno, hepato, cerebro metabólico. Es decir, ya vemos que hay diferentes tipos de actores relacionados con este problema que tiene que ver con el síndrome cardiorreno metabólico. CKM, en inglés, Cardio Kidney Metabolic Syndrome, podemos decir que es un trastorno de salud originado por la interconexión entre enfermedad cardíaca, enfermedad renal, diabetes y obesidad, que en conjunto llevan a peores resultados de salud. Aquí nosotros vemos la interacción entre los tres. Metabolismo, refiriéndome al control de la glicemia y de los lípidos, corazón y riñón. Esta interacción entre sí conduce, amplifican entre ellos. Es decir, hay una interacción fisiopatológica sinérgica. Quiere decir que este empeora el de acá, este empeora el de acá, este empeora el de acá, entonces entre los tres se empeoran entre sí. No son tres enfermedades separadas. Un paciente con obesidad, hipertensión o prediabetes ya está en riesgo renal y cardiovascular. Hay que tratarlo como un solo ente, no en compartimentos que era como se hacía antes. Chuzo, ¿será que tenemos que ver? No, o sea, aquí por eso todos tenemos que prepararnos. Yo soy nefrólogo, tengo más cultura nefrológica, pero necesito cultura cardiológica. Necesito cultura endocrinológica. No quiero volverme cardiólogo ni volverme endocrinólogo, que cuidado. A veces he hablado con algún cardiólogo endocrinólogo y me dicen es que se están metiendo en nuestro territorio. No, el manejo es holístico, o sea que todos tienen que manejar al paciente, pero claro, yo puedo llegar hasta el nivel en el que me toca. Si ya el paciente tiene mayor nivel de complejidad, pues tengo que derivarlo indudablemente. Pero sí estamos en la capacidad, por ejemplo, el primer caso clínico que vimos, ese primer caso, el paciente podía perfectamente ser manejado en atención primaria, sin lugar a dudas. Y si me dicen más, hasta personal de enfermería ya lo puede manejar. Aquí en nuestro medio, el personal de enfermería no tiene capacidad prescriptora, lo cual en otros países, las guías de hipertensión de la OMS, por ejemplo, ya ponen que el personal de enfermería debería poder tener facultad prescriptora para poder prescribir personas con hipertensión, hacer seguimiento de personas con hipertensión, incluso con diabetes. Si siguen un protocolo, cualquier persona que esté capacitada puede hacer seguimiento. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 18 años, no sé manejar, pero quiero tener la licencia para manejar, ¿qué necesito? Capacitarme, pues hago un curso, recibo clases, voy con un instructor, salgo a manejar y finalmente que obtengo mi licencia, entonces me capacité y ya pude manejar. Quiero manejar un camión, pues tengo que capacitarme para ello y así mismo. De igual forma, en este caso estamos hablando del síndrome de cardiorreno metabólico. Si estoy bien preparado, bien estudiado y sé cómo manejar y cuáles son los componentes, perfectamente adelante. También los pueden tratar si el paciente no está en situación de riesgos, ya en riesgo inminente de muerte o un paciente de muy alta complejidad. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero bien. Volvemos al mismo concepto. Es un problema frecuente, silencioso y prevenible. Más del 70% de los adultos viven con sobrepeso o obesidad, que es la puerta de entrada para el síndrome cardiorreno metabólico. Imagínense ustedes, el 70% de los adultos en Estados Unidos que tienen más de 300 millones de personas. El 6% de la población general conoce que tiene enfermedad renal crónica y el subdiagnóstico es la norma, es decir, de estos pacientes, 6% conocen, pero igualmente no se la tratan. La enfermedad cardiovascular es el desenlace de mayor incidencia y mortalidad en el síndrome de cardiorreno metabólico. El mensaje para vosotros en esta noche. Muchas personas con obesidad, hipertensión o prediabetes ya tienen daño renal o cardiovascular subclínico. La detección temprana en la consulta habitual cambia el curso de la enfermedad. Si ustedes tienen un familiar con diabetes, hipertensión o obesidad o riesgo renal conocido previo,
Bueno, pues estas personas pueden tener ya un daño renal o cardiovascular subclínico, permanecer asintomáticos. Y si permanecen asintomáticos es una auténtica bomba de tiempo. Bien. Uy. No sé qué pasó. Bien. Por hoy estamos, son ya 1 para las 11. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, es el momento. En la próxima clase, me gustó mucho la interacción con ustedes. Parece ser que los casos clínicos y las preguntas de los casos clínicos, así que voy a poner más adelante. Y ha sido fantástica. Entonces, vamos a seguir hablando del síndrome cardiorreno metabólico, que es importante porque eso está en estos momentos en el boom en el mundo y necesito que ustedes estén familiarizados con estos conceptos. Y si tienen algún familiar con hígado graso o ustedes mismos tienen hígado graso, tienen adiposidad central, ojo, ya pueden estar desarrollando el síndrome y ya deberían comenzar tratamiento. Bien, si hay alguna pregunta de la audiencia. No, no hay preguntas, entonces siendo las 11 de la noche, muchas gracias y nos conectamos en la próxima y les pido paciencia. Gracias y buenas noches. Que la fuerza los acompañe.